Bienvenido a esta nueva edición de La Mesa, esta producción del Mostrador TV y el Mostrador Mercados. El invitado de hoy es Rodrigo Wagner, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, doctorado en Economía de Harvard, agrónomo, experto en productividad, se podría decir. Gracias por venir, es tu segunda visita al programa, viniste creo que el primer año o el segundo año, no me acuerdo. Claro, hace un año más o menos. Bueno, segundo año. Rodrigo, bueno, gracias por venir. ¿Por qué lo tenemos acá? Lo tenemos acá porque si los que vieron el programa el año pasado, que fue más corto, Rodrigo habla de los cuellos de botella del crecimiento en Chile. Y en la coyuntura actual en que estamos en medio de una discusión muy crispada acerca de cuál es el crecimiento potencial de Chile en medio de una desaceleración que algunos dicen que es aguda, seguimos creciendo al 2%, pero no hay crisis. Se le echa la culpa que las reformas que este gobierno ha instituido tienen un porcentaje importante de culpa, mientras que hay otros economistas que han empezado a decir que hay unas razones estructurales que Chile está llegando a un fin de un periodo de crecimiento que era el 4, 5, 6%. Y Rodrigo entiende esto, ha escrito eso y tiene opiniones fuertes de esto. Rodrigo, ¿cómo está la economía chilena ahora? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que están viendo el programa. Bueno, ahora todos sabemos que está creciendo más lento que antes, eso no hay que estudiar nada, hay que leer el diario nomás. Ahora, si esto era esperable en cierto término, yo te diría que sí. De hecho, hace un año y medio, una cosa así, yo escribí una columna diciendo, mire, parte del crecimiento que tuvimos desde el 2010 hasta 2013 más o menos, se explica por dos factores, que en realidad son el mismo, pero uno es que el precio del cobre está más alto, entonces, bueno, somos más ricos, corre más plata en la economía y eso se ve en todos los sectores, no solo en minería, se ve en servicios, ¿cierto? Pero hay una segunda razón que es súper importante y que no era sostenible en ningún caso, aunque el cobre se hubiera mantenido en 3,5 la libra o algo así, que es cuando el cobre pasa de una expectativa de precio a largo plazo de 2 a una expectativa de largo plazo de 3,5, hay un montón de proyectos que se viabilizan. Y esos proyectos mineros no es llegar y sacar cobre. Tú tienes que hacer un proyecto, se demoran 5 años, y esos proyectos de alguna manera se van a hacer por una vez. No es que vamos a tener una mejor cantidad de proyectos de alta calidad para crecer por 2 décadas. Eso es falso. Los proyectos estaban ahí, eran viables porque subió el precio, y eso se iba a acabar. A lo mejor no el 2013, pero sí acá en el 2015 o 2016, porque esos proyectos se iban a hacer, o a lo mejor el 2017. Otra cosa pasó, digamos, que el precio del cobre bajó antes. Para que tengas una idea, ¿cuándo hay un ajuste mayúsculo importante de la bolsa chilena hacia enero-febrero del año 2013? Alguna gente dice que fue el aterrizaje de Michelle Bachelet, pero yo te digo, tú miras la bolsa de Perú, la bolsa de Lima, tiene un ajuste enorme exactamente en la misma fecha y sin la visita de ninguna candidata chilena. Sí. Y obviamente es porque los dos países están súper expuestos al ciclo de inversión en cobre, que ya ajustó sus expectativas de largo plazo en ese periodo. Eso es como el fenómeno de primer orden de coyuntura que yo diría. Tú lo has escrito y lo has conversado, ¿no? También, y lo estábamos hablando antes de empezar a grabar el programa, del tema de que Chile como economía, y algunos economistas lo han empezado a decir, de que el potencial de crecimiento de Chile no era tal, que el mundo de Chile tiene que crecer siempre el 4 o 5%, que el potencial de crecimiento de Chile es menos que eso. Tú me decías que hay un gap que tú crees que es de un punto. Bueno, hasta el año pasado yo había ciertas estimaciones que le habían hecho colegas, todo respetable y todo, pero que yo hasta cierto punto no entendía. Uno era el comité de Hacienda, que no es solo Hacienda, sino un comité abierto, y este es un promedio, entonces no hay... Pero estaba esta idea de que nosotros íbamos a crecer permanentemente al 5, como crecimiento potencial. 5 algo, 4, 8, pero cerca del 5. Y en la perspectiva de crecimiento del Banco Central, hasta hace poquitos meses, eran de 4,5, estaban escritas ahí como en mármol. Y era casi como de mal gusto decir que era menos. Claro. Porque veníamos del 7, de los 90, mira cómo vamos a llegar a menos que eso. Pero la verdad es que si uno mira la experiencia comparada, hay cosas que no calzaban por ningún lado. Los países del ingreso per cápita del nivel de Chile, ¿cuánto crecen? En promedio, crecen 3, 3,5, eso en promedio. Y hay un segundo efecto que no estaba en las predicciones que tenía Hacienda hasta ahora, que es que en general las proyecciones de crecimiento, cuando tú las miras a 5, 8 años en el futuro,
Si ahora estás creciendo, ¿tú crees que 5 en un par de años más es medio punto, en 5 años más es como medio punto menos? Porque los países más ricos crecen más lento. Esa es casi una ley así de la macroeconomía que se llama convergencia. Y eso no estaba en las predicciones de crecimiento. Ahora creo que tanto el Comité de Hacienda como el mismo Banco Central están mucho más realistas y conforme a lo que es la evidencia comparada. No todo el mundo puede pretender ser Corea, y sobre todo si no tenemos una estructura productiva ni una educación que nos permita compararnos a Corea. No podemos tener esta tasa de crecimiento por tanto tiempo tan larga. Lo que hemos tenido somos boom de inversión, un boom de inversión post-crisis del 82, digamos, hacia un boom de inversión en los 90, un boom de inversión en cobre, sobre todo 2010, 2013, y eso. Y en términos de largo plazo, yo siempre trato de repetirlo, me disculpan si lo repito mucho, hace 120 años teníamos más o menos el 50% del PIB per cápita de los australianos, que es un país más o menos como nosotros, mismo tamaño, aislado de los grandes mercados mundiales. Dependiendo de commodity, pero más o menos producíamos la mitad que ellos. Hoy día, ¿cuánto producimos? Más o menos la mitad que ellos. Entonces, en términos gruesos, esto no ha cambiado mucho. No es que las reformas no hayan funcionado, las reformas, digamos, de los últimos 30 años, yo creo que son buena idea, pero eso nos pone al nivel que nos, entre comillas, corresponde, que es la mitad del australiano. Si queremos avanzar más allá, hay que hacer otras cosas también. Y eso, bueno, y no quiero que se malinterprete, porque esto no es de coyuntura política, pero sí desde tu punto de vista de que es tu especialidad y lo que tú estás especializado. Las reformas actuales, la presidenta, cuando llegó con su programa, dijo... hay un costo, le costó admitir que hay un costo de Arenas, pero habitualmente dijeron, hay un costo de la reforma que estamos haciendo, porque esto nos va a permitir que a mediano y largo plazo crezcamos más, seamos un país más desarrollado, más igual, etcétera, y este es un costo. Y tuvimos varios economistas durante la campaña, que hasta cierto punto uno fue Jorge Saray, BBVA, que nosotros siempre le publicamos algunos informes, hubieron otros que hicieron, a lo mejor por un par de años vamos a crecer menos, pero vamos a crecer mejor, y a mediano y largo plazo estas reformas, no se sabían todos los detalles, nos van a ayudar a crecer más y ser un país más desarrollado. Sin entrar en detalle, las grandes reformas de las que se hablan, que es la tributaria, la educacional y ahora la laboral, ¿te parecen a ti de que son el tipo de reformas que a mediano y largo plazo nos van a permitir crecer más del 3,5% que tú dices que es el crecimiento potencial de un país como Chile? No. O sea, a ver, te pongo el caso. Nosotros tenemos menos años, si uno mira en las cosas mecánicas, algebraicas, y ya de años de educación, nosotros en secundaria, terciaria, nosotros sistemáticamente por los últimos 40 años, según las bases de datos, nuestra fuerza de trabajo tiene menos años de educación que equivalente y educación terciaria que Italia, por ejemplo. Tiene más años de educación que Italia. Pero Italia sigue produciendo mucho mejor que nosotros. Y no estamos hablando de economías del norte, no estamos hablando de economías... El sur de Italia, la periferia. Es la mezcla del sur y el norte de Italia. Pero hasta cierto punto, yo creo que la educación realmente puede ser algo que iguale las cosas, pero el problema de la educación no es solo un problema financiero. En Chile nos hemos acostumbrado que las cosas es como que uno se paga y hay como alguien que te ofrece eso y te vende mejor educación. No es fácil armar un sistema de educación de calidad. Los países que construyeron grandes sistemas de calidad en su educación no estaban tanto pensando en productividad. La evolución de los grandes sistemas de educación en Alemania, en Italia, eran parte de construir una nación. Eran decir, los tipos a veces lo hacían porque, oye, construir una nación que hablara el mismo idioma te ayudaba esencialmente a ganar guerras, a cosas así. Y así los ejércitos armaron eso. Yo soy de la impresión de que Chile fue un país muy exitoso en construir un Estado, muy temprano, mucho control, pero no hemos sido tan eficientes en construir una nación. Y yo creo que parte de eso nos pasó la cuenta en la calidad de educación. Entonces la educación era una cosa periférica que no era tan central para el rol del Estado. Yo creo que ahora sí tenemos que fijarnos en eso, pero algo que es súper importante es levantar recursos, es un cuarto de la pega de una reforma educacional. Lo importante es que se haga, que los incentivos estén en la dirección correcta, que se construyan carreras docentes de largo plazo. O sea, financiar eso no está mal, pero tiene que resultar. El gran la gran pregunta que queda... La gran interrogante y el gran supuesto del negocio, así como para que esto funcione, es que seas capaz de construir una maquinaria que le dé educación de calidad a la gente. Y eso no es tan fácil. En un momento en los 80 dijeron, ¿sabes qué? A punta de voucher vamos a llenar esto. Hoy día estamos diciendo, mira, con más gasto fiscal vamos a tratar de llenar esto.
pero no es tan fácil, es un supuesto, no es ¿Por algo qué que uno un compra. país? Yo siempre doy el ejemplo porque no tengo tantos datos como tú, pero sí lo he estudiado un poco. En los 50 Chile era igual de pobre que Corea del Sur. Y Corea del Sur ahora sabemos lo que es. Y hay un montón de factores, fue parte de la Guerra Fría, el Plan Marshall, le metieron lucas, pero tiene los mejores sistemas educacionales del mundo. O sea, Corea, tú hablas con los asiáticos, uno lee un poco la literatura y al nivel ya más no de la calle. O sea, Corea eran vistos como los parias de Asia, no eran como Sí, no, y, claro. y si uno mira las cifras, era al nivel de Haití, nivel del momento Paraguay, Chile, y ahora mira lo que es Corea. Con mucho mejor ingreso, Sí, pero en términos sí. relativos. Sí, así, claro, ¿cierto? claro. ¿Y Bueno, qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Porque a mí me interesa mucho, nunca había escuchado un análisis diciendo, lo hicimos muy bien creando un Estado, pero no una nación. Fue un compromiso de Corea del Sur con el apoyo americano porque estaba la Guerra Fría y tenían a China de hacer esto. o sea, bueno, yo creo que... Sin meternos a analizar Corea tanto, que no volver a Chile. mi centro obviamente no es Corea, pero se mezcla, digamos, en el fin de la Segunda Guerra Mundial se juntan en ese evento, yo creo, dos cosas. Uno es realmente hay una transformación productiva, también hay un efecto fascinante de compras públicas americanas. Por ejemplo, tú tienes una orden de compra del ejército gringo por un par de barcos. Oye, pucha, inmediatamente te viabiliza un montón de modelos de negocio. El gran problema que tenemos en nuestra parte del mundo es que no hay clientes. Si tú haces un circulito alrededor de Santiago, de 2.000 kilómetros, lo que tú puedes despachar a una empresa a nivel de camión, tú tienes apenas el 2% del PIB mundial. Un 50avo de los dólares del planeta están en un circulito alrededor de Santiago. Si haces ese mismo círculo en Corea, tú tienes alrededor del 20% del PIB mundial. Y eso que tienen los norcoreanos. Pero ya llegaron, ¿no? Eso no era en el 1950. Pero tienes, qué sé yo, hoy día, tienes China, tienes mucha más gente viviendo. Sudamérica está vacía. Es difícil hacer bienes manufacturados en Sudamérica, está vacía. Tú haces en Francia, tú tienes el 20%, ese mismo circulito, o en España o en Portugal, tienes el 20% del PIB mundial adentro del circulito. Nosotros no, estamos mucho más lejos. En ese sentido somos más parecidos a Australia. Pero si tú me preguntas, parte del desarrollo de Corea está en esta doble visión de transformación productiva, probar su modelo, también apostar por nuevos sectores, pero bien estructurado, mucha coordinación público-privada, que hoy día no sé si sería tan fácil de hacer en Chile con Contraloría y demás. Pero también está un esfuerzo importante generar una nación. Acuérdate que estos tipos venían de que los japoneses los aplastaran. No había ningún emprendedor de nada. Los únicos tipos que salieron de los grandes grupos económicos coreanos, ¿sabes de dónde venían? Venían de tipos que habían manejado ingenios de azúcar, de productores de azúcar, porque era la única industria que los japoneses les dejaban a los coreanos. Entonces estaba el tema de la construcción de una élite empresarial, de la construcción de una nación, que es un momento un poco distinto al nuestro también. Y también cuando tú tenés, si uno mira la historia de cómo se coordinaron sectores en Corea, tú tienes reuniones de grandes grupos económicos sentados a conversar con el presidente directamente mensualmente para arreglar contratos de largo plazo, que hoy no lo podemos hacer. Acá tenemos licitación, democracia, transparencia, para bien. Claro. Pero la pregunta es cómo hacemos política industrial de calidad, industrial pro crecimiento, bien hecha. Está muy mal, que está muy maltrecha. Hay críticos, uno que es Ricardo Hauser, el economista de Harvard, que creo que te conoce, por lo menos me dice que te conoce. Buenos amigos. Bueno, que él ha hecho una crítica al modelo chileno, con todo el éxito que ha tenido. Dice que los últimos, con muchas excepciones, todo el boom económico de Chile en los últimos 25 o 30 años, más allá del cobre y la madera y el salmón y el vino, no ha habido ninguna reforma real para poder ser un país desarrollado en el sentido más OCDE de la palabra país desarrollado. Y también le dice, y en el gobierno de Piñera, que todo el mundo mira a sus 4 años de crecimiento, hay gente que dice, si uno lo mira, no se hizo ninguna reforma para mejorar la productividad. ¿Es válida esa crítica? O sea, es difícil. Se pelea a veces con economistas acá, los neoliberales. A ver, cuento corto. Claramente, cuando tú ves que había en Granero un campo que estaba plantando trigo a $1.000 la hectárea y puede estar produciendo cherry a $50.000 la hectárea, entonces claramente había un potencial de productividad que estaba perdido. Y obviamente si tú tienes entre un experimento medio marxista, experimentos, digamos, de capitalismo de vuelta, pero con crisis económicas brutales, sin cierto control básico, bueno, resulta que lo que tú tienes es que la gente no invierte en largo plazo. Y apenas se solucionaron las tonteras, tanto macro como micro que hicimos en la historia, convergimos a lo que siempre deberíamos haber tenido, que es el 50% del ingreso de Australia.
Hasta ahí nos alcanza. Es muy importante que la gente entienda, no hacer estupideces económicas es tremendamente importante para crecer, pero eso nos sirve a nosotros para llegar al 50% de Australia. ¿El resto qué es? Cuando hacemos tonteras estamos por debajo del 50% de Australia. ¿Me entiendes? Ahora, la pregunta es cómo subimos más arriba del 50% de Australia. Y esa es la pregunta, porque yo sé que tú tienes un montón de ideas y has escrito el tema. A ver, primero que nada, aquí nadie sabe cómo hacer un país que crece, porque si no estaría haciendo la consultoría directamente, digamos, o comprando acciones de esas cosas. Pero sí hay ciertas estrategias para buscarlo. Yo creo que es razonable pensar de que en países más aislados de los mercados globales hay ciertas fallas de mercado en descubrir nuevos sectores. Yo creo que uno puede pensar en maneras un poquito más creativas de cómo organizar nuevas industrias que antes no existían. Yo soy partidario de pensar en políticas públicas que puedan un poquito mover la aguja, no tanto un subsidio del margen de un poquito con un subsidio de la Corfo, que no la encuentro malo, pero la Corfo, a diferencia de la Corfo de los 50, es una agencia, digamos, netamente financiera y que entra con subsidios en el margen. Uno podría pensar en quién está evaluando, por ejemplo, quién está evaluando grandes proyectos del Estado. A mí me gustó mucho el señor Sutil de Coagra presentó en Icaria algo súper choro. Un tipo, no necesariamente estoy de acuerdo con él en ese punto, pero es el tipo de proyecto que yo creo que no se están evaluando en Chile a escala. Él dice, oye, mira, vamos a copiar el Plan California de irrigación para, no sé, multiplicar, aumentar 50% el número de hectáreas regadas de Chile y competir en mercados globales mucho más, porque hay demanda de fruta de contrastación, pero ese proyecto no lo va a traer un privado, no lo va a traer un grupo económico, no va a venir una multinacional a hacer esto. Son grandes proyectos de transformación productiva que si no los evaluamos nosotros no lo hace nadie. Y la pregunta es, hoy día, ¿quién en el Estado está evaluando grandes proyectos pro crecimiento que muevan la aguja, grandes? Y uno dice, pucha, no tanto, no te estoy hablando de una hidroeléctrica donde ahí hay alguien privado que lo está empujando por el otro lado de una licitación, te estoy hablando de estas cosas que son realmente que te cambian el juego, que te mueven la aguja, que te cambian en términos de economía moderna, es decir, pasas de un equilibrio a otro. Esos proyectos, en la época, digamos, de los radicales, había ingenieros en la Corfo que te evaluaban esos proyectos. En la época de Frei Montalva, había, que si lo de plan, era como un coordinador natural del Estado. Hoy día no hay ese coordinador natural, parte del coordinador natural es, qué sé yo, Hacienda, pero Hacienda no está metido en las cosas de crecimiento. Hacienda te maneja bien un tema que tiene que ver con pensiones, por ejemplo, con temas que son literalmente de finanzas de públicas. Políticas públicas. Y el Ministerio de Economía es un gran ministerio, tengo muy buenos amigos trabajando ahí, creo que está haciendo las cosas bien, pero tiene problemas estructurales para coordinar ciertas políticas. ¿Cuál es? Que él no está arriba, no puede coordinar, no puede poner de acuerdo. ¿Quién puede poner de acuerdo? Algo más parecido a lo que había uno de plan en la época de Frei Montalva. Hasta cierto punto, en los 80, se hicieron cosas, era un ministerio importante en términos de coordinación productiva. Pero ese tipo de approach a políticas públicas no ha sido muy denostado por los neoliberales, ¿no? Que dicen que no funciona ese modelo europeo de un Estado dirigiendo clúster, Piñera eliminó ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es difícil políticamente volver a hacerlo. Yo no estoy diciendo que esté bien o mal, estoy diciendo que el clima político actual. Pero mira, lo que pasa es que las palabras a veces están muy cargadas. Pero cuando tú, por ejemplo, a mí me tocó conocer, por ejemplo, el proyecto de tratar de apoyar a Maersk, una fábrica muy bonita que aprovecho de felicitar, que va a tener hasta 2.000 trabajadores en San Antonio, una fábrica de contenedores refrigerados. Que se instaló acá sin subsidios obvios, digamos, solo con lo que existe la infraestructura claro, pública. Pero tú te sientas y hablas de un proyecto concreto de esa magnitud con alguien de derecha y de izquierda, ya sea del gobierno Piñera, del gobierno previo de Bachelet, del gobierno de Lago, y tú hablas de un proyecto concreto, la gente te dice, perfecto, tenemos instrumentos del Estado desde CENSE para apoyar lo que hacen, digamos, la capacitación de los trabajadores que llegan, hasta un montón de instrumentos que ya existen, pero coordinados para facilitar la inversión. Yo creo que el gobierno hizo algo muy entretenido con este fondo de inversiones estratégicas que ayuda a eso. Pero ¿qué pasa? Yo creo que hay que meter el tema de la productividad en la moneda. En la moneda. Ahí, al frente de la oficina de la presidenta, debería haber un asesor top que trabaje temas de productividad a largo plazo. Así funciona en todos lados. Parte de la transformación productiva que se hizo en Costa Rica, parte se hizo a punto de ofrecer plata y subsidios que no estoy de acuerdo. Y a la larga parte de Intel hasta se les fue a la larga. Entonces no estoy apoyando eso. Pero sí me consta que hubo una coordinación de primer nivel, donde literalmente
personal de alta confianza de la oficina del frente del presidente estaba viendo estos proyectos, porque para traer grandes proyectos que muevan la aguja, tú necesitas coordinación. No tienes para qué ofrecerles plata. Tú puedes ayudarlos a evaluar el proyecto. Tuve la experiencia de un programa que tuvo Corfo hace un par de años que se llama Invest Chile, de atracción de inversión y todo. Para mi gusto tenía inversión, no era muy grande, tenía inversiones tecnológicas. A mí me gustaría también que trajeran inversiones que son más intensivas en empleo, digamos, menos calificado, porque mucha gente necesita una pega en una empresa que funcione. El estado de bienestar no se construye con pymes de 10 personas, se construyen con empresas grandes que le dan empleo a la gente. Parte del problema de la reforma laboral es que asume que nosotros tenemos una estructura productiva, que todos trabajamos en empresas grandes. Gran parte de la desigualdad en Chile viene porque gente trabaja en autoempleo, en empresas muy chicas, empresas poco productivas. Así fue. Me queda poco tiempo, pero te quiero decir, si tú fueses ministro plenipotenciario con una oficina al lado del presidente X y te dice, tienes carta blanca para hacer 3 reformas cortas, ¿cuál es? No corta la reforma, pero corto claro. Que responda. ¿Qué 3 reformas te gustaría que se ver en Chile? Apuntando a lo que hemos estado hablando. Ya, mira, lo primero, yo armaría sobre todo en estos momentos como de señales, que es importante dar señales, de que ya tocamos fondo, ahora vamos para arriba. Yo haría un equipo de unas 4 o 5 personas liderado por alguien parecido a la del ministro de Energía, digamos, en ese perfil, con un perfil empresarial, con Máximo, no él personalmente, pero que lidera un equipo de 4 o 5 personas que se pasee por el mundo ayudando a multinacionales a evaluar el proyecto de instalarse en Chile. Empresas que puedan dar empleo, empresas que muevan la aguja. Uno va a Concepción, por ejemplo, que está mucho más expuesto a la manufactura que el resto del país. Y tú ves que la manufactura va cayendo, está en crisis, pero no es una empresa chiquitita, es que se caen proyectos grandes que significaban la estructura productiva de la región. ¿Y cómo tú llenas eso? ¿Con proyectitos chicos, con subsidios marginales? No, tratando de buscar a alguien que se instale acá. No queremos ofrecer plata, pero sí alguien que hable de igual a igual con un gerente de una multinacional y decir, ¿por qué no miramos, te evaluamos el proyecto de instalarte en Chile? Ellos no necesitan plata para evaluar el proyecto. El tema es la atención. Eso pasó un poquito con MERS, que había alguien acá que estaba evaluando el proyecto. Eso es lo primero, porque es algo que con muy pocos recursos puede hacer una diferencia en términos de marcar lo otro. Ya. Lo segundo es que hay que hacerse cargo en términos de, o sea, si se van a hacer reformas, dejar claro, rapidito, cuáles son, porque si no estamos esperando cada vez todos los cambios. O sea, la reforma tributaria, dejar claro qué cosas habrían. En ICARE, algo que yo creo que todo el mundo celebró, para bien o para mal, fue en un momento Alejandro Mico dijo, mira, la tasa de impuestos es esta, la tasa de impuestos para multinacionales es esta otra, y la gente dijo, ya, más o menos, esto es en esta línea se ve. Entonces uno dice, puedo evaluar mis proyectos tranquilo, puedo acotar los riesgos, y también entiendo al mismo tiempo que Chile es Chile, ¿no? Me llaman a veces de empresas de riesgo político y me dicen, oye, ¿cómo ves? Oye, todavía seguimos siendo uno de los destinos más espectaculares para invertir en América Latina, más seguro. Es un lugar que por 150 años ha sabido cumplir con multinacionales. O sea, nosotros sabemos operar con multinacionales que funcionan en Chile y sabemos respetar los contratos. Pagamos los créditos como país. Eso ha estado por 150 años, no va a cambiar de aquí a futuro, pero los inversionistas necesitan que uno le digan queremos menos desigualdad. Y lo tercero, que yo te diría que de todas maneras hay que meterle más a educación, pero el tema no es un tema financiero, no es la reforma AFP. La reforma AFP, o sea, a pensiones, ahí el tema de que nos tenemos que meter la mano al bolsillo o hay que imponer más, es un problema del Excel. Sí. Construir, ¿me entiendes? Pero eso sí, habrá supuestos más o menos. Pero en el fondo, construir un sistema educacional de calidad, como se construyó en Italia en algún momento, como se construyó en Alemania, como se construyó en Corea, requiere de un espíritu de construir una nación. Y eso requiere a veces no solo meterse la mano al bolsillo, eso es un cuarto de la pega. 75% de la pega es cómo le damos continuidad a las políticas públicas, ese tipo de cosas, o sea, asegurarse que la reforma educacional funcione. Y si me permitiera, el gran problema de la reforma educacional es que se demoran un montón en tener efecto. Entonces ahí lo que uno buscaría, yo trataría de tener lo que llaman unos quick wins, una ganancia intermedia, que no son la ganancia del proyecto grande. Y ahí es donde yo veo fijarse, por ejemplo, metas cortas, simples, pero diga, mira, de aquí a 2 años vamos a sacar a todos los niños que estén por debajo, o vamos a bajar a la mitad a los niños que tengan problemas de lectura-escritura. Después, hacer un programa nacional de
oye, cumplamos nuestra palabra, meter en los colegios todo lo que es tema de habilidades no cognitivas. Parte de los grandes problemas de productividad en Chile es porque te dicen que llegan a la hora y resulta que no llegan a la hora. Entonces tú tienes que tener más inventario, tú tienes que estar preparado, tienes que contratar a otra gente. Parte de los problemas de contratar personas es que tú estás preocupado que la gente no te cumpla. Si nos centramos en esas dimensiones, no sé cómo cambiarlas, no es fácil, pero uno puede pensar en un plan nacional en esa dirección, que puede tener resultados más rápidos con la población. Eso es un poco, de nuevo, yo no soy el gurú, pero aquí uno tiene que probar muchas cosas que no han hecho. Acá la opinión es gratis. Muchas gracias. Te tengo que interrogar, fue un poquito más largo de lo que, pero la última vez que viniste fue un poco más corto, así que en neto estamos contracíclico. Una política contracíclica del programa. Bueno, ha sido muy entretenido, al menos a nivel personal, y les recomiendo que Rodrigo Wagner, economista, doctorado en Harvard, tiene un muy buen Twitter, ¿no? Para los que son un poco nerds con el tema económico, de gráficos, nosotros se lo robamos a veces te damos crédito, a veces no, pero síganlo por Twitter. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Este ha sido un nuevo capítulo de La Mesa, esta producción del Mostrador Mercado y del Mostrador Televisión. Síganos métanse a Facebook, Twitter y será hasta la próxima. Muchas gracias.